Brenda y Carol, buen día. Buenos días, profe. Bueno, les voy a dar Buen día. un repaso. Buen día, Brenda. Les voy a dar un repaso acerca de la estadística inferencial. Nada más una pregunta. ¿Sí llevaron esta materia? Sí, Entonces la van a entender muy pronto, ¿no? Vamos a ver la importancia de la estadística en la investigación educativa. Y nosotros vemos que en la estadística inferencial es un paso muy importante. Tú tienes que saber y que dominar la estadística descriptiva para entrar en esta área, ¿no? Y resulta fundamental la estadística inferencial en el área de la investigación. En, tenemos varias fórmulas y tenemos que buscar la estrategia para obtener entonces los caminos para ver que la estadística inferencial es un instrumento importante para que se realicen investigaciones, sobre todo para que el docente y ustedes mismas como psicólogos, como psicólogas, se conviertan en investigadores, ¿no? No nada más en personas que replican una teoría, sino personas que pueden aplicar una estrategia para poder entonces comprobar los datos. Los objetivos de la estadística en educación es comprender los datos a base de la percepción social, luego analizar desde el punto de vista crítico de los contextos educativos y sociales. Les voy a poner un ejemplo. Eh, Se pide en el desarrollo de los proyectos en los entornos escolares que se realice una investigación acerca del aspecto socioeconómico, por ejemplo, de los alumnos. Pues entonces vas a utilizar la estadística inferencial para obtener el camino, para elegir la muestra, para ver la fórmula que te va a llevar a obtener esa muestra representativa. Comprender que la educación se basa en el contexto científico, para lo cual su estudio cualitativo y cuantitativo es fundamental, y valorar las herramientas para prestar servicio profesional como cientistas en educación. A ti te pueden contratar en la Secretaría de Educación, ¿no?, del Estado, la Secretaría de Educación Pública, para que realices investigación de campo en el campo de la educación, ¿no? Entonces, eh, tienes que prepararte en ese aspecto y tienes que tener muy claro qué es de qué se trata. La utilidad de la estadística en el campo del planteamiento de la educación. La estadística brinda herramientas insustituibles para comprender la dimensión macroestructural de la educación y sus vinculaciones con el sistema social global, con cierta independencia de los cambios inmediatos que se buscan desde la función pública y privada. La estadística inferencial como ciencia ayuda a que se generen las políticas públicas. Una política pública no se basa en una idea, en un sentir, en un pensar, nada más, porque se le ocurrió a la persona. Se tiene que basar en una investigación y tú te puedes convertir en un investigador para generar esto. En una experiencia que tuve aquí en el gobierno municipal, ya, responsabilizándome yo en el área del desarrollar estrategias para la atención pues, desde las pandillas hasta los jóvenes que estaban en, en situaciones de riesgo, ¿no?, de riesgo social. Tenía un equipo de psicólogos, de criminólogos, abogados y trabajadores sociales, que hacían esta labor. Una persona se encargaba con tres más en un equipo
de formular cuáles iban a ser las líneas de investigación para luego, después de esos resultados, generar los programas, las estrategias de trabajo con los jóvenes. Y fue muy interesante, de ahí se derivó una política pública que se quedó ya, ¿no? Aquí, una de ellas fue, me gustó mucho, es la atención de niños y niñas en condiciones de riesgo, porque sus padres se encuentran laborando todo el día, y que se encontraban viviendo en colonias con altos índices de criminalidad. Entonces, eh, se generó un programa que se llama Cóndor y se hizo convenios con instituciones educativas. ¿Eh? Unos de ellos fueron los salesianos, y aquí en San Juan Bosco, en sus instalaciones, recibían a los niños y a las niñas, ¿eh? Quienes, por ejemplo, iban a la escuela o estaban inscritos en la escuela en la tarde, en la mañana asistían desde temprano, y recibían su desayuno, la atención en sus tareas, clases especiales, etcétera, y había psicóloga, ahí una pedagoga, maestros de clases especiales, y entonces iban como si fuera una jornada de escuela, pero en la atención de su desarrollo muy personalizado. Entonces, después se llegaba la hora de la salida, comían, se iban a su escuela, terminando de su escuela, pues ya sus padres iban por ellos. Entonces, era una atención muy interesante. Y esto es en base de la investigación que se hacía, ¿no? Utilizando la estadística inferencial. Al hablar de estadística inferencial se debe de tomar en cuenta procesos o métodos tales como la estimación de parámetros, entiéndase estimador como la medida de resumen que se calcula de una muestra. No sé, entonces, cuando se hace una investigación utilizando la estadística inferencial, no se toma la población total, sino se toma una muestra de la población. El objetivo de la estadística inferencial es hacer inferencias acerca de los parámetros de la población basada en la información obtenida de la muestra. Cuando tú haces el estudio de esa parte de la población, de esa muestra de la población, llegas a un resultado, y de ese resultado infieres entonces que el total de la población va a tener ciertas características, etcétera, de lo que se investigó. ¿Sí? ¿Sí está claro esto? Sí. Marta. Sí. Ok. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Entonces, la implicación de muestras de población, no utilizamos toda la población, sino una muestra. Y aquí tenemos, ¿no? En esta parte tenemos la población, ¿no? La población muestra. Este es el universo de la población total. Pero para efectos de la investigación inferencial, nada más tenemos que tomar en cuenta una parte, y de los resultados nosotros damos conclusiones. Este es otro del proceso estadístico que se hace, ¿no? Está la población, se realiza el muestreo. Aquí tenemos, aplicando una fórmula matemática, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, si de una población de 1,500 personas, entonces, ¿a cuántas se les debe de aplicar la investigación, ¿no? Y entonces vamos a hablar que fueron 300 personas. Perfecto, a esas se les hace todo el proceso, y de los resultados nosotros hacemos una inferencia estadística, o sea, interpretamos entonces acerca de la población. Esto es, ¿no? Y la estadística descriptiva comprende pues todos los métodos gráficos y numéricos que ustedes saben para recopilar, organizar
y describir la información. Se hace una interpretación de estos resultados, ¿no? Pero aquí en la estadística inferencial van a ser todos los métodos y técnicas que se utilizan para de esta muestra obtener el resultado y hacer una interpretación que nosotros nos va a llevar a predecir, ¿no? A predecir lo que puede suceder con esta población. De una manera así muy, a grosso modo, sí se recordaron de todos estos procesos. Carol, Brenda. Sí, pero bueno, más o menos, profe, porque también teníamos mucho que nos la dieron y como que no recordaba muy bien. Bueno, échense un clavado. Si quieren dedicarse a investigación, échense un clavado a eso, ¿eh? Porque la estadística inferencial se utiliza en muchas áreas, ¿eh? Por ejemplo, en mercadotecnia. Entonces, no pueden hacer todo una investigación de la población total. Tienen que escoger un parámetro, un rango de la población y hacer ese muestreo. Pero para llegar a hacer el muestreo, se utilizan fórmulas matemáticas, ¿sí? Si se dice, aquí para León, ¿no? La población de jóvenes, porque la mercadotecnia dice, este producto va a estar dirigido a los jóvenes. Entonces, quiero saber si puede tener éxito este producto, ¿no? Entonces, se hace un muestreo. Si se dice que aquí en León son 1,5 millones de habitantes, pues ¿a dónde se acude para saber cuántos jóvenes hay? ¿A qué fuente? ¿Quién tiene esos datos? ¿El INEGI? El INEGI. El INEGI me tiene de niños, de jóvenes, de adultos, etcétera. Entonces, del INEGI. Y entonces, si del INEGI dice, pues de 1,400,000 habitantes, ¿cuántos jóvenes hay entre este y esta edad? Y ya dice, pues hay 700,000. Perfecto. De ahí entonces se aplica la fórmula matemática para sacar el muestreo, si es que se va a realizar en toda la población de León. Pero si nada más se va a hacer en la colonia, el Campestre, Jardines del Moral, Panorama, nada más quiero esto. ¿Quién me da esos datos? Anótenlo porque ustedes pueden obtener muy fácilmente datos por colonia. También el INEGI, nada más que hay que pagar. Es un programa que uno paga y entonces le van actualizando todos esos datos. De otra manera también, cuando queremos obtener la población total de León, hay gentes que se van por información que para mí no es muy confiable. Por ejemplo, dicen, ¿cuántas tomas de agua hay en León? Bueno, pero vas a dejar a un lado otros criterios, ¿no? Y otras variables, como puede ser, y las que no tienen tomas de agua, y cuántas personas viven ahí, y las edades, ¿sí? No, hay fuentes más confiables y una de ellas es el INEGI. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Ok. No, profe. No, profe. Bien. Hoy que hice, ahí va. Y vámonos con esto. Con las técnicas de evaluación en educación. Los objetivos es describir los aspectos que componen el proceso de la evaluación del aprendizaje, identificar y explicar los tipos de evaluación del aprendizaje, explicar cuáles son los instrumentos de evaluación del aprendizaje y su importancia, describir los criterios que se deben de utilizar para la realización de una buena evaluación en el aprendizaje, definir y describir
en qué consiste la evaluación de los procedimientos en el aprendizaje. Estos son los objetivos de este tema. Entonces, al final de la presentación viene la tarea, ¿ok? Al final de aquí viene la tarea. Y esto también está subido ya en la plataforma, la tarea. Vamos a iniciar cuando se termine el tiempo, pues seguimos en la siguiente sesión de las 9. Díganle me está haciendo falta ahí algunos, ¿eh? Me falta Paulina, me falta Andrés, me falta Quique, me faltan a clase y se pueden perjudicar. Ahí avísenles, ¿no? Pásenles el dato, pásenles para que se conecten. Y las tareas mándenme los que no están conectados en la plataforma Módulo, pásenmelos a mi correo. Sus tareas, ¿no? Mándenmelas ahí. Las siguientes son algunas recomendaciones para que la evaluación del aprendizaje se lleve a cabo en forma apropiada, según Miller en el 12. Dice, 1. Especificar claramente lo que se va a evaluar es fundamental. Tener definido lo que se quiere evaluar. No tener una idea muy ambigua, ni medio ambigua, ni un poquito ambigua, sino claramente lo que se va a evaluar. La evaluación es un medio para un fin, no un fin en sí mismo. La evaluación es un medio para un fin. Y ya habíamos visto que la finalidad afecta a todos los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ayuda al docente, al alumno, a la institución, a los padres de familia. Los métodos de evaluación del aprendizaje deben elegirse por su relevancia para las características que se van a evaluar del estudiante. Los métodos de evaluación. Hay muchos caminos para evaluar, pero entonces se debe de evaluar el método de acuerdo a lo que se quiere evaluar del estudiante. Requiere de una variedad de procedimientos e instrumentos. Su uso adecuado requiere tener conciencia de su propósito y de las bondades y limitaciones de cada método. Cada método que se utiliza para evaluar tiene pros y contras, ¿no? Tiene limitaciones, tiene cosas buenas, pero nosotros tenemos que explotar las bondades, lo mejor de cada uno de ellos y enseñarles. Recuerden que ustedes en esta área van a ser el brazo derecho, el brazo fuerte de la institución para poder dar el acompañamiento al docente en todos los proyectos, en todos los caminos que tienen que implementar y que tienen que instrumentar para llevar a cabo las evaluaciones. Los tipos de evaluación del aprendizaje. Tenemos 3, la diagnóstica, la formativa y la sumativa. ¿En qué consiste la diagnóstica? Esto generalmente se lleva a cabo al inicio del curso escolar o al inicio de alguna actividad académica con la finalidad de determinar el nivel del conocimiento, la habilidad o actitud del educando. Entonces, de esto se trata la evaluación diagnóstica, tener esos datos de cuáles son las condiciones que tiene el alumno en relación al nivel de conocimiento. Y esto no es únicamente en relación a un individuo, sino de un grupo, de una población, de un colegio, de un municipio, de un estado. O sea, se hacen y se realizan evaluaciones diagnósticas para tener esto, ¿no? Entonces es el nivel de conocimiento y la habilidad que tiene el sujeto y la actitud del mismo. Cuando ustedes están insertos en escuelas donde hay una organización de departamento psicopedagógico, les piden
No nada más esto, ¿eh? Un examen, ahorita tengan en cuenta lo siguiente. Está prohibido los exámenes de admisión, es ilegal, es ilegal. Entonces, lo que se hacen son evaluaciones diagnósticas. Y en las escuelas particulares, que les digo que tienen bien instrumentado un departamento psicopedagógico, entonces, ¿qué es lo que les piden? Que también les hagan evaluaciones de qué, de personalidad, de conocer al educando, conocer cuál es su situación emocional, etcétera. Les piden que lleven a cabo entrevistas, les piden que lleven luego a partir de estos cursos de inducción. Entonces, vean la riqueza, ¿no? La riqueza de su trabajo es muy amplia. Y yo veo claramente que esta misma información se puede llevar a cabo en empresas, ¿no? Ahí tenemos Marta que está inserta en una empresa. ¿Te piden esto o no te piden esto, Marta? Sí, ya últimamente está entrando una política que está apegada a calidad de higiene, pero dentro de el bienestar socioemocional de la persona para generar un mayor desempeño. Legalmente ya, fíjate que unos creen que es nuevo esto, ¿eh? No, Marta, ya tenía muchos años en la Bueno, norma. a mí me lo están pasando como nuevo Sí, para supuestamente atacar como que los huecos que se generan dentro de los grupos y las proyecciones y las estrategias de rendimiento y de producción de las personas. sí. Esto, había una ignorancia en o tenían el conocimiento las empresas, pero no lo aplicaban. Las empresas tienen que tener dentro de sus servicios el servicio de asesoría médica, asesoría Ajá, legal y legal. asesoría psicológica. Sí, Entonces, para que ustedes pueden ver que su campo de trabajo es muy amplio, pero lo importante es conocerlo, ¿no? Y para esto pues, uno se certifica también. Se trata de obtener un perfil del evaluado respecto de los aprendizajes que ha alcanzado, que debe de haber alcanzado de acuerdo al nivel de estudios que haya cursado, con la finalidad de establecer las estrategias a adoptar por los docentes para que los alumnos sigan evolucionando. Entonces, para esto nos sirve la evaluación diagnóstica. La evaluación formativa es la que se utiliza para monitorear el progreso del aprendizaje y proporcionar retroalimentación al alumno sobre sus logros, deficiencias y oportunidades de mejora. Esto es de lo que se trata la evaluación formativa. En este proceso se recaba la información sobre lo que se ha llevado a cabo en esa relación del docente con el alumno, ¿no? En su enseñanza-aprendizaje, que los maestros pueden utilizar para tomar decisiones sobre el cómo enseñan y los alumnos para mejorar su propio proceso de estudio y de aprendizaje, convirtiéndose en una fuente también de motivación para los mismos. El maestro se ve beneficiado porque hace un análisis acerca de sus procesos, de sus métodos de enseñanza y entonces ahí se retroalimenta. Pero también es importante porque se convierte en un medio de cercanía entre el docente y el alumno, porque conoces al alumno y sabes entonces en un momento dado sus necesidades, etcétera, y es una oportunidad de orientarlo para que se mejore en sus estrategias también de estudio y que se convierta en una motivación para el alumno, porque el alumno va a notar interés sobre el mismo. Esta evaluación idealmente debería ocurrir a lo largo de todo el ciclo escolar, ¿no? Y todo el proceso educativo. Sería lo ideal. Y puede ser formal si está oficialmente programada
y es esperada en determinados momentos del proceso. O informal si ocurre de manera espontánea, no programada. O sea, la evaluación formativa la podemos programar en sus proyectos psicopedagógicos. Ustedes tienen que tomar en cuenta esta parte, cómo el docente, en qué momentos va a hacer este monitoreo, ¿no? Del progreso de sus alumnos y del análisis de sus métodos de enseñanza. Pero también puede ser en cualquier momento, o sea, no necesariamente porque dijimos, ¿no? Que esto es un acompañamiento a lo largo, o sea, no es nada más el acompañamiento cada año, ¿no? Sino a lo largo de la formación del estudiante. Y la evaluación sumativa es aquella compuesta por la suma de valoraciones efectuadas durante un curso para determinar al final del mismo el grado con que los objetivos de la enseñanza se alcanzaron y así otorgar la calificación. O sea, la sumativa es como la que se lleva a cabo con ustedes. Existen 2 parciales, un final, hay tareas, hay actividades, hay asistencia, se va evaluando todo esto y al final se obtiene una nota. Estos son los exámenes de fin de curso, ¿no? Los exámenes de certificación de profesionistas, el examen profesional de fin de carrera. Todo esto también ustedes lo deben de tomar. Fíjate que son aspectos interesantes que ustedes como alumnos ya tienen que estar revisando, ¿no? Su forma de titulación. Si va a ser con un examen final, ¿no? ¿Cómo le llaman a esto, Carol? A este examen. Ay, se me fue. El que hicimos la semana, hace 15 días. Es parecido a una profe que nos dejó como actividad. Lo pueden hacer como proyecto, ¿sí? Lo pueden hacer como tesis, lo pueden hacer como un examen de todo el contenido de la carrera, un examen general. Como Ceneval. Tipo Ceneval, ¿no? De ahí sale la situación de que los medios para la titulación son válidos. Fíjate que en algunas universidades, de hecho, la tesis a nivel de licenciatura la están abandonando. ¿Por qué creen que la están abandonando en la actualidad? Porque ya hay otras formas, profe, y es más rápido y más fácil. Deja de lo fácil, Carol, porque se han dado cuenta, fíjate bien, como hay tantas fuentes de información, a mí me tocó la asesoría, porque me toca asesoría de tesis, y una chica de Guatemala me envió su trabajo final, ¿sí? Y curiosamente, un alumno también de su universidad me mandó su trabajo a revisión, pero era el del muchacho un fusilamiento completo de una tesis que ya estaba realizada. Eran ingenieros estructuralistas. Entonces, la propuesta del muchacho era la construcción de una presa que ya estaba hecha. Qué curioso, ¿no? O sea, todas esas fuentes de información, todas esas tesis, muchas de ellas ya están subidas en plataformas, entonces la bajó, pero a él se le olvidó cambiar perdonas, casi el nombre de quien la hizo. No dominaba el contenido, así de sencillo, ¿sí? No lo dominaba y en su asesor técnico pues, también le llamó la atención y tuvo que cambiarla, ¿no? Antes de que pasara a ser el ridículo frente, y ni siquiera iba a poder, ¿no? Porque
quien iban a ser los sinodales, que eran los especialistas del tema, se iban a dar cuenta pues del robo, ¿no? Del robo de autoría de esa tesis. Entonces, tenemos muchísimas maneras, pero lo más importante y tomar en cuenta es que esto nos tiene que llevar a reflexiones importantes. ¿Cómo nosotros podemos echar a andar en departamentos psicopedagógicos formas para evaluar, qué se está haciendo de cada una de las formas de evaluación? Si se está llevando a cabo la evaluación diagnóstica y obtenemos el perfil. Ahora, mi pregunta es, ok, se hace, ya se tiene la evaluación diagnóstica, y luego, ¿qué sigue? El análisis de datos ¿Y para qué? para conocer los resultados para áreas específicas a trabajar. Para tener luego proyecto. Si nada más tenemos la evaluación diagnóstica, pues el resultado ahí sí, ya aplicaste todo, ¿no? Pruebas de conocimiento, de pruebas proyectivas, de inteligencia, no, tienes ahí ya el super resultado. Pero, ¿y si se queda ahí? ¿De qué sirve? Pues de poco nada. Sí sirvió para decirle si es aceptado o no, nada más para esa partecita, pero luego, ¿saben qué? Pongan en su mente y ahí tállenlo una escultura y pónganle nombre de gestión. Es lo que me he encontrado. Les digo, yo trato de darles lo poco de mi experiencia y lo que me he encontrado. La gente no gestiona luego. Tiene resultados de unos, resultados de otros, resultados, pero luego no gestiona. ¿eh? Implementan, son buenos para implementar muchas cosas, pero no gestionan. Y gestionar es una parte importante, debe de ser parte de una cultura profesional que el psicólogo, la psicóloga debemos tener, no nada más nosotros, todos. ¿Qué deficiencias notan, por ejemplo, en empresas? Que no gestionan. En el gobierno, no gestionan. ¿sí? Reciben información, muchos, hacen muchos estudios, pero no gestionan. Se dan cuenta de las necesidades, sí, pero hasta ahí quedan. O sea, quedan como un listado de necesidades, pero no se lleva nada a cabo. Entonces, aquí lo importante es de la evaluación diagnóstica, el ver las estrategias, adoptar y seguirlas, ¿sí? Seguirlas, darle seguimiento a todo lo que se está realizando para ver si está dando resultado o se cambia, ¿no? Se cambia porque de eso se trata. Y en las formativas, el acompañamiento de quién es, del departamento psicopedagógico, ¿para quién? Para alumnos, docentes y padres de familia. Aquí debemos de estar viendo, aquí en esta parte, monitorear cómo se está dando ese progreso. ¿Con quién? Pues básicamente aquí con el docente, ¿no? Hablamos de que en la evaluación formativa, este proceso que lleva a cabo el docente con sus alumnos. Pero vamos a ver más adelante todas las áreas en que se mueve el psicólogo para poder darle acompañamiento a los actores de este proceso. Entonces, aquí es, pues démosle seguimiento a también y gestionar
ese acompañamiento con el docente. No puedes quedar nada más con el punto de que yo ya le indiqué, yo ya le dije y le di la información, pero tú estás verificando que realmente la está implementando, que le está llevando a cabo, que está haciendo autoevaluaciones, se ha vuelto autocrítico de sus procesos. ¿Llevas algún registro observacional donde tú vas al aula, ¿no? Y observas cuáles son las formas que está implementando y cómo las está llevando a cabo? Ahí es tu parte también, ¿eh? Por eso decía que tú te conviertes en una piedra muy importante angular, ¿no? En la cimentación de la dinámica que se lleva a cabo dentro de los entornos escolares, desde el preescolar hasta maestrías, doctorados. Es importantísima tu participación, ¿no? Y luego, en la sumativa. En la sumativa realmente estás respondiendo a los objetivos de la enseñanza. ¿O estás respondiendo a qué? La evaluación sumativa tiene que ir hacia esto, hacia los objetivos del curso. Y ver entonces cómo se aplica, o sea, cuáles las maneras de aplicar. Entonces, porque estos exámenes son eventos de alta trascendencia para la vida del estudiante, quien en ocasiones los percibe como obstáculos a sortear para alcanzar un objetivo. En lugar de ser oportunidad para identificar su estado real de aprendizaje. ¿Qué sucede cuando se acerca, está el final de la carrera de ustedes, jóvenes? ¿Y qué se siente? ¿Cómo se perciben? Brenda, ¿cómo se perciben? Perdón, maestro, no lo escuché bien. Ya están al final de su carrera. ¿Y cómo se perciben ustedes en su formación sumativa, en todo lo que han aprendido a lo largo de la carrera? Se sienten fuertes, se sienten seguras, se sienten con las herramientas necesarias para el ejercicio de su profesión. ¿Cómo te sientes tú? Pues yo siento que sí me siento preparada. Creo que desde el inicio de los cuatrimestres sí nos fue muy bien con la información por Chico, que fue el que nos metió mucho sobre el sistema nervioso y todo eso, ¿no? Entonces era lo más difícil para nosotros, identificar algunos aspectos del cerebro y ahorita más con las herramientas educativas, de evaluación y todo eso. Yo la verdad sí me siento preparada. Nerviosa sí, pero en la cuestión de la evaluación sumativa, Ajá. sí, yo creo que es muy buena. Qué bueno. Y no es nervio, ¿eh? Deben de convertirlo en emoción, ¿eh? En su motivación. El nervio es para las personas que están inseguras y que no tienen las herramientas. Para quien tiene las herramientas se tiene que convertir en una certeza, una seguridad, una afirmación de los procesos que han llegado. Y nos queda menos de un minuto. Nos vemos a las 9, pero Carol, ¿tú cómo te sientes en relación a esto? Pues también me siento fuerte, siento que tengo